Hola, ¿qué tal? Aquí les presento esta aplicación de facturas donde tenemos los pedidos. Los pedidos los creamos con este formulario y cuando tenemos una serie de pedidos hechos podemos entrar aquí en el pedido y cuando lo queramos facturar tenemos un botón que pinchamos en el botón, nos confirma, nos pregunta si queremos facturarlo, le damos a facturar y si nos vamos a factura nos aparece el pedido con un número de factura, la fecha del pedido, el cliente, el concepto que le ha puesto el número de pedido, el impuesto de los artículos y el importe total. Si quieres saber cómo se hace este botón con la pestaña Behavior o comportamientos o acciones, quédate en el vídeo. Pues bien, para ponerte en antecedentes tengo una aplicación cuyas tablas son pedidos, donde tengo la información del pedido, cliente, fecha, número de pedido, cantidad 1, artículo 1, cantidad 2, artículo 2, cantidad 3, artículo 3, etc. Hasta 6 cantidades y artículos. Luego tenemos la pestaña facturas, donde tenemos ID de factura, fecha, ID de cliente, concepto, impuesto e importe. Y luego en la pestaña artículos tenemos el nombre del artículo, el impuesto y el precio. Y en la pestaña cliente tenemos los nombres de los clientes. Una vez ya conectada la aplicación y las tablas con AppSheet, hemos obtenido las tablas pedido, artículos, clientes y factura. Lo que se pretendía es que una vez que yo tuviera una serie de pedidos configurados o hechos, pues me podría meter en alguno de los pedidos y facturarlo directamente. Entonces tenemos un botón que hemos creado para darle a facturar. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues nos hemos ido a la pestaña Behavior y hemos creado una nueva acción. Le hemos puesto de nombre facturar, le hemos dicho que va a actuar sobre la tabla pedido y en el tipo de acción le hemos dicho data add a new row to another table using values from this row. Es decir, que añada una nueva línea en otra tabla usando valores de esta fila. Vale, entonces le decimos que la tabla a la que queremos añadir el nuevo registro es la tabla factura y en cada uno de los campos en ID de factura le ponemos la función uniqueID para que nos haga un identificador automático. Luego tenemos en ID de cliente le hemos puesto thisRow cliente, es decir, que nos va a coger el mismo cliente del pedido. En la fecha le hemos dicho thisRow fecha, con lo cual la factura nos va a salir con la misma fecha del pedido. En importe hemos hecho una operación manual que la cantidad 1 por el artículo 1 punto precio, es decir, por el precio que tiene el artículo 1, que lo coge de la tabla artículos, más la cantidad 2 por el artículo punto precio, es decir, hemos multiplicado las cantidades por los precios de los artículos para hallar el total de la factura. Y por último, en lo que es en el concepto, hemos utilizado la función concatenar para concatenar la palabra pedido con el campo thisRow número de pedido, es decir, el número de pedido de esa línea. Y eso se nos va a poner en el concepto. Esto se podría pues mejorar mucho incorporando o filtrando los importes por diferentes impuestos y enviando o generando un PDF, un fichero PDF o enviando la factura por correo electrónico al cliente, pero esto lo veremos en próximos vídeos.